Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los amigos del IAEM por la invitación, a Daniel Kerfel, en especial, que fue el artífice, el arquitecto de toda esta iniciativa. Yo voy a hacer una presentación en donde me gustaría hablar sobre los cambios que ha habido en la doctrina estratégica de los Estados Unidos hacia América Latina y demostrar por qué estos cambios entrañan un peligro muy grande para nuestra región, ¿verdad? El punto de partida de esto va a ser primero una brevísima reflexión sobre los grandes cambios que experimentó el sistema internacional en los últimos 20 años. Un sistema internacional que, si uno toma la fecha hasta el año 1991, era caracterizado por todos los analistas como un sistema bipolar, un sistema internacional que se sostenía sobre la base del equilibrio entre dos superpotencias militares, la Unión Soviética, ¿verdad?, y los Estados Unidos. Ese sistema se desploma con el derrumbe de la Unión Soviética y da paso a un breve periodo de unipolarismo. Periodo que, sin embargo, para algunos importantes tanques de pensamiento de los Estados Unidos, como el famoso Nuevo Siglo Americano, la New American Century, ¿verdad?, implicaba ya un nuevo ordenamiento mundial que iba a perdurar casi eternamente. El unipolarismo había llegado para quedarse, la Unión Soviética se había disuelto, había estallado en 1000 pedazos, no había ningún polo de poder que pudiera contestar la hegemonía norteamericana y se pensaba que el unipolarismo, como decía recién, iba a durar para siempre. Sin embargo, 10 años después, sobre todo después de los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, el mundo cambia rápidamente de fisonomía, ¿verdad? Y lo que tenemos hoy es un sistema ya claramente multipolar. O sea que en un plazo de 20 años, el sistema internacional pasó del bipolarismo al unipolarismo al multipolarismo. Quiero llamar la atención sobre este punto, porque cuando uno analiza la historia en larga proyección del sistema internacional, estos cambios a veces implicaban el movimiento de más de un siglo. Sin embargo, en 20 años se produjeron esas tres modificaciones fundamentales del sistema internacional. Y esto me parece que es importante para entender un poco la ansiedad, ¿no es cierto?, que existe en los planificadores estratégicos de los Estados Unidos acerca del mundo en que estamos viviendo. Y es por eso que voy a hacer una breve presentación, unas láminas, para ver un poco los grandes cambios que tuvieron lugar en el curso de lo que fue el apogeo de la hegemonía norteamericana. Apogeo que arranca con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, y que se extiende de manera indiscutida hasta comienzos de este siglo, en donde, como hemos visto en las exposiciones de Ernesto y de Pedro que me precedieron, se habla en los dos casos de un declive, de un declinar, de una decadencia, un debilitamiento muy claro de la hegemonía norteamericana, como vamos a ver a continuación. Entonces, arranquemos viendo, bueno, cómo era el mundo cuando aparece toda la problemática de los países en desarrollo, comienzan los procesos de descolonización. Este es el mundo visto desde el punto de vista del poderío económico. Lo que ustedes están viendo ahí es una representación, un mapa usando la metodología de Arno Peters para construcción de los mapas, si quieren después hablamos de eso, en donde el tamaño no tiene que ver con la superficie territorial, sino con el Producto Bruto de los distintos países. Como ven claramente, ese era el mundo del norte, Estados Unidos, acá tenemos Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Suiza, Italia, España, Portugal, Gran Bretaña, Irlanda. Y en el extremo, que se me cae del mapa, lo dejamos a Japón afuera, ahí se ve mejor. Ahí está Japón. El milagro de japonés
el milagro europeo, el plan Marshall, y Estados Unidos como el eje indiscutido. Y esto que se ve acá arriba es la Unión Soviética. En términos de Producto Bruto, poco, pero una formidable capacidad militar. Acá estamos hablando del año 60. En el año 57, la Unión Soviética había conmovido el tablero político internacional, tomando la delantera en la carrera espacial. El lanzamiento del primer satélite artificial, después un satélite tripulado que provocó la desesperación en los Estados Unidos, que triunfador en la guerra se veía superado, ¿no es cierto?, en la carrera por la conquista del espacio. Pero como ven claramente, esto era el tercer mundo. América Latina, la parte más desarrollada, África, prácticamente reducido un poco a Egipto, Argelia, ¿no es cierto?, Marruecos, Sudáfrica, y acá tenemos la India y China, que por el volumen de población igual tenían un producto bruto comparativamente grande, pero el resto de Asia prácticamente desaparece y de África muy poco. Si vemos qué pasa con ese mismo escenario, ¿no es cierto?, en el año 1990, 30 años después, vemos ya un mundo cambiado. Un mundo cambiado. Si no se corta la conexión con Internet, lo vamos a ver completo el mundo. Si no, vamos a ver el norte nomás. ¿Tengo Internet? Tengo Internet. No está, porque no está bajando esto. A ver. Siempre pasan estas cosas. Lo repito, vamos a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. 1990. Ya, según lo que había dicho Pedro y Ernesto, ya estábamos en el medio de la contrarrevolución neoliberal. Ya Estados Unidos, Europa, por supuesto, siguen siendo los ejes. Japón, todavía disfrutando los últimos momentos de su expansión. Japón hace casi 20 años que no crece. Es una economía que está estancada hace casi 20 años. América Latina un poco mejor que antes. África no hay mayores cambios, ¿no es cierto? Un poquito lo de Sudáfrica sigue estando presente. China se nota que empieza a crecer, la India no mucho, ¿verdad? Pero de todas maneras, en el 90 seguíamos teniendo una Unión Soviética débil económicamente, una Europa muy poderosa económicamente, o sea, el corazón del capitalismo estaba en el Atlántico Norte. Y el tercer mundo seguía en una posición de extrema debilidad, ¿verdad? Si vamos ahora a la proyección de lo que se espera que sea el mundo en el 2015, ¿verdad? Y es una proyección bastante acertada, ahí ya nos damos cuenta de que estamos en otro mundo. Y que el estratega de los Estados Unidos y del Pentágono, no por casualidad, lo que ellos están diciendo, ¿verdad? No lo dicen así abiertamente como lo digo yo, vamos a ver si ahora tengo más suerte, ahí va. Lo que están diciendo es que el rival a vencer es China. El rival a vencer es China. La OTAN, este acuerdo de acá ya no tiene mayor importancia. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Obama? Tratando de controlar toda esta región de acá. Instalando bases militares en Australia, y acá tenemos, fíjense ustedes, China creciendo de una manera fenomenal. Para el 2015 el Producto Bruto chino va a ser superior al de Estados Unidos. India sigue creciendo mucho, pero no al ritmo de China. África prácticamente, el África subsahariana desaparece, inclusive la misma Sudáfrica deja de tener la presencia que tenía. Y América Latina, ¿no es cierto?, tenemos México, de todas maneras con un Estados Unidos muy grande, Europa, que se va reduciendo, ya no es lo que era en el 90, mucho menos. Acá tenemos Francia, Alemania, sigue siendo el eje fundamental, ¿verdad? Rusia ahora ya no es la Unión Soviética, la Federación Rusa mucho más débil. Acá tenemos Afganistán, Irán, etcétera. En general, lo que vemos es una
un desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial hacia el oriente. Acá está Japón, Corea, Taiwán, ¿no es cierto? O sea, el núcleo más importante hoy de la economía mundial es ese. Y donde está el núcleo de la economía mundial, también está el núcleo de la problemática militar. Estados Unidos cambia, ya el enemigo no es Rusia, aunque molesta por la vinculación de Rusia con Venezuela, con Cuba, ¿verdad? El enemigo está acá. El enemigo está ahí. Y esto aparece en todos los textos recientes del Pentágono, de la CIA, todos los escenarios prospectivos a 25, 30 años plazo, hablan del enfrentamiento con China. Ya vamos a ver por qué. Para terminar con esta primera parte, déjenme mostrarles algo que nos revela bueno, este es el mundo en función del tamaño del Producto Bruto. Vamos a ver ahora, si todo funciona bien, una animación sobre cómo es el mundo. A ver si esto aparece bien. Bueno, este es el mundo en función de las personas que ganan menos de $2 al día. Y se va cambiando. El grueso de los que ganan menos de $2 están en África. Vieron al principio África era mucho más grande, había mucho más gente. Ahora estamos viendo los que ganan hasta 10 a $20, y vemos cómo cambia el mapa. O sea, un mundo injusto, de una manera fenomenal. El mundo que construyó la globalización neoliberal es este mundo que estamos viendo ahora. Estos los que ganan de 20 a 50 por día, de 50 a 100, hasta llegar a los que ganan $200 al día. Y ese es el mundo de los $200 al día. África prácticamente desapareció. Por eso en algunas reuniones, mismo en el seno del Banco Mundial, he escuchado decir, ¿verdad?, que algunos economistas del banco se niegan a discutir las estrategias de desarrollo de África porque dicen África es un problema de la Cruz Roja, no es ya un problema económico. Y esto un poco lo está demostrando. Esto es lo que ellos quieren. La India misma, bueno, acá volvemos al cómo controlo esto yo. A ver, hay una función que dice no aumentar, sino reducir, rebobinar. Bueno, disculpen la torpeza, pero bueno, en todo caso, este es el mundo del 1 por día. ¿Se dan cuenta? Que es terrible. El 1 por día es India, es gran parte de China todavía. Se habla de China, cuando se habla de China como una gran potencia capitalista, se ignora este pequeño detalle, ¿no? Fíjense toda la gente que vive todavía con $1 por día. La India, Nigeria, etcétera, mismo acá en América Latina. Bueno, pero lo que iba diciendo es que es un mundo tremendamente injusto. Y un mundo, por lo tanto, propenso a tener toda clase de conflictos y en donde las hipótesis de guerra, en una África que se va achicando a medida que estamos viendo cuánta gente vive con más dinero por día, y vemos que prácticamente cuando llegamos a la cima de los $200, ese es el mundo del norte. Y América Latina también en ese punto sufre una transformación, por supuesto está mucho mejor que África, pero aún así está muy lejos de ser, cuando superamos las barreras de 50, etcétera, comenzamos a sufrir un proceso de encogimiento similar al que tienen los africanos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que América Latina se enfrenta entonces ante ese mundo que, como dijo ayer mismo acá Ali Rodríguez, se enfrenta con una ventaja que a su vez es una desventaja. La ventaja es que es la región del planeta más rica en recursos naturales de todo tipo. La gran desventaja
es que estamos al lado, en el mismo hemisferio, del país que es el mayor consumidor de recursos naturales del mundo. Y ese país, ¿verdad?, ha desarrollado desde siglos la teoría de que esta parte del mundo, América Latina, les pertenece. Y que por lo tanto, esos recursos naturales que tiene América Latina son recursos naturales que deben ser de uso o de acceso excluyente de los Estados Unidos. Que esto antes no era una preocupación muy grande, en la medida en que países como la China o como la India, que en su conjunto suman el 40% de la población mundial, no habían entrado en la carrera por el acceso a los recursos naturales. En la medida en que China e India seguían siendo economías subdesarrolladas, con niveles de consumo muy bajos, con niveles enormes de pobreza, y que por lo tanto no requerían muchos recursos naturales, ellos no eran un problema. El problema comienza cuando China e India sí comienzan a exigir el acceso a esos recursos. Recursos que América Latina tiene como nadie más, ¿verdad? A eso me voy a referir enseguida. Este planteo de esta relación de Estados Unidos con América Latina, ¿verdad?, parte del supuesto que comparten muchas veces muchos analistas de América Latina, de que nuestra región es una región irrelevante para los Estados Unidos. Esto lo hemos visto en reiteradas ocasiones en distintos países de América Latina. Decir, bueno, no nos pongamos exigentes en nuestra relación con Estados Unidos, porque América Latina en realidad no importa. Para los Estados Unidos, América Latina no es una región estratégica, es una región de importancia marginal. Para los Estados Unidos, la primera región de importancia en el planeta es Medio Oriente, la segunda región es Europa, la tercera región es el extremo de Asia, donde está Japón, China, etc. La cuarta región es Asia Central, por el acceso a los grandes yacimientos de gas y de petróleo que hay ahí. Y en el mejor de los casos, América Latina entra en el quinto lugar. Este es el discurso oficial de los Estados Unidos, reiterado por todos los presidentes de los Estados Unidos, ¿verdad?, a lo largo de 2 siglos. Y aceptados muchas veces sin discusión por los propios gobernantes de América Latina y mismo por los intelectuales de América Latina. Esto que denunciaba Pedro acá, la actitud crítica de intelectuales de izquierda acerca del Sucre, se reproduce también en el terreno de las relaciones internacionales con una actitud crítica de los intelectuales y de los expertos y especialistas, muchos de ellos de izquierda, en relación a planteos autonomistas o de autodeterminación nacional de los países de América Latina, en donde se nos dice, bueno, pero ¿a dónde quieren ir? ¿Hasta dónde quieren llegar? Si nosotros realmente somos irrelevantes y por lo tanto tenemos que procurar acomodarnos a las exigencias que plantea Estados Unidos. La única manera como podemos salir del subdesarrollo es subiéndonos al tren que nos ofrece los Estados Unidos y en el lugar que ellos nos ofrecen. Tomaremos el asiento en el lugar que ellos nos ofrecen. Ahora, esta teoría está profundamente enraizada en las ciencias sociales de América Latina. Es notable la influencia que tiene esta teoría en los cursos de relaciones internacionales, en los debates, en las mesas redondas, en donde el pensamiento oficial de las ciencias sociales permanentemente plantea esa noción como una crítica oblicua a gobiernos como los de Ecuador, por ejemplo, que no renovó el permiso para el funcionamiento de la base de Manta, o que se niega a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, o países como Brasil, por ejemplo, que no están comprando aviones de combate ahora a Estados Unidos, parece que los van a comprar a Francia, generando este clima, ¿verdad?, de animosidad, diciendo, pero ¿cuál es esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Esto es una locura. Si nosotros, la única manera de salir de su desarrollo es de la mano de Estados Unidos. Y a Estados Unidos, además, no le importamos. Pero acá vienen algunos datos muy interesantes que cuando uno los pone sobre la luz, nos damos cuenta de que ese argumento no importamos, es un argumento falso. Primer elemento,
Cuando uno se pregunta, ¿cuál fue la primera doctrina de política exterior que elaboró los Estados Unidos, una vez consolidado como república independiente del Imperio Británico? La primera doctrina que elabora Estados Unidos es sobre América Latina. Es la famosa doctrina Monroe del año 1823. Todavía no se había producido la batalla de Ayacucho, en 1824, que es el jalón final en el proceso de independencia de Sudamérica de la corona española, y ya un año antes Estados Unidos tenía una doctrina para esta parte del mundo, la doctrina Monroe. Alguien puede decir, bueno, pero elaboraron enseguida todas las otras doctrinas. No, la segunda doctrina que elabora Estados Unidos en materia de política exterior, la elabora en 1918 el presidente Woodrow Wilson. Y tiene que ver con Europa, una Europa conmovida por la Revolución Rusa y por el desplome del Imperio Austrohúngaro, el desplome del zarismo y el desplome del Imperio Alemán. Y la devastación de la Primera Guerra Mundial. Y ahí viene Wilson, con su teoría acerca de Europa, acerca del concierto de las naciones, la sociedad de las naciones, todo lo demás. Es decir, que entre la doctrina para América Latina y la doctrina para Europa pasa casi un siglo. ¿Habrá sido producto de la irrelevancia de la región? Que durante un siglo la única doctrina política exterior hubiera sido la doctrina Monroe. Es muy raro. Realmente es insostenible el argumento. Pero uno puede venir más acá. Y este sería el segundo elemento a tener en cuenta. El segundo elemento a tener en cuenta es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando se consolida el poder soviético, cuando se expande el poder soviético a Europa Oriental, uno podría pensar que el primer nuevo tratado militar que firmarían los Estados Unidos sería el Tratado del Atlántico Norte. Pero ese tratado es en el 1949. Antes que ese tratado, 2 años antes, Estados Unidos firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. O sea, firma un tratado militar que cubre todo el hemisferio americano, 2 años antes de firmar el tratado que da lugar a la creación de la OTAN. Es decir, estamos hablando entonces de una ratificación de la excepcional importancia que esta región tiene para los Estados Unidos, que siempre tuvo para los Estados Unidos, ¿verdad? Desde 1823 en adelante. ¿Por qué será? Esta es la tercera razón, lo que un poco decía yo al principio citando a Ali Rodríguez. O sea, las enormes riquezas que tiene América Latina, riquezas de toda índole que son fundamentales, ¿verdad?, para sostener no solamente la seguridad de los Estados Unidos, sino para sostener lo que se llama el modo americano de vida. América Latina y Sudamérica fundamentalmente es una región que tiene enormes depósitos de agua. La estimación es entre el 30 y el 35%, algunas estimaciones son inclusive mayores, tiene entre el 30 y 35% de las reservas de agua dulce del planeta Tierra. Esto sin contar la presencia del acuífero guaraní, que como creo que se dijo acá en estos días, el acuífero guaraní, que arranca al sur del Amazonas, llega hasta la triple frontera argentina, brasileña y paraguaya. Ese acuífero no es el más grande del mundo, según los cálculos es el segundo o el tercero, pero es el único que tiene capacidad infinita de reproducción del agua. El más grande es el acuífero siberiano, ¿verdad? Pero ese acuífero no tiene la capacidad de recarga que tiene el guaraní. Entonces América Latina tiene agua. Y ahí vayamos a ver a todos los estrategas norteamericanos diciendo que en la segunda mitad del siglo XXI las guerras van a ser ya no por el petróleo, que se va a ver acabado, sino por el agua. Y acá tenemos agua, en abundancia. Ahí hay un cálculo que hicieron. El río Amazonas arroja cada segundo al Océano Atlántico más agua que todo el río Támesis de Inglaterra. Digo esto para darnos una idea de la dimensión descomunal que tiene la sobreoferta de agua en esta parte del mundo, en América Latina. Tiene petróleo, ¿verdad?
tiene petróleo. Las últimas estadísticas en materia de petróleo colocan a Venezuela como el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, desplazando de ese lugar a Arabia Saudita. Este es un informe oficial de la OPEP, no es un informe del gobierno venezolano, es de la OPEP, ¿verdad? Y es un informe que calcula reservas probadas, no reservas estimadas, probables, etcétera. Pero resulta que en materia de reservas probadas, Venezuela hoy es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. En un mundo sediento de petróleo, porque ahora no solamente quiere Estados Unidos, quiere Europa Occidental, también lo quieren los chinos y también lo quieren los indios, el petróleo, ¿verdad? Y acá tenemos las mayores reservas del mundo en la faja del Orinoco, ¿no es cierto?, por ahí, y el último descubrimiento acá en el litoral paulista, el famoso yacimiento, gran yacimiento de petróleo submarino que tiene Brasil en la región del litoral paulista, el llamado Presal, ¿verdad? O sea que tenemos petróleo en abundancia, en un mundo en donde el petróleo hay que sacarlo de lugares cada vez más remotos y en circunstancias cada vez más difíciles. Entonces imagínense el petróleo que puede sacar Estados Unidos de Venezuela, ¿no es cierto?, de acá, llega navegando por este mar interior que es el Mar Caribe en menos de 4 días a Houston, que es el gran centro de recepción y redistribución del petróleo importado a los Estados Unidos. El que viene allá del Golfo tiene que hacer todo este trayecto, primero sortear los piratas somalíes que están por ahí en combinación con los bancos y los gobiernos, no vayan a creer que son unos negritos que están solo en una lanchita, esto es toda una mafia organizada, gobiernos, bancos, piratas, donde hay bancos americanos involucrados en eso. Se tienen que sacar primero el petróleo de regiones como Irak, Kuwait, Arabia Saudita, hacerlos dar toda esta vuelta, ¿no es cierto?, hasta llegar a Houston. Demora 35 días ese barco. Un costo de flete mucho mayor, sacado de la región más explosiva e inestable del planeta, que es Medio Oriente. Entonces, la importancia de América Latina es enorme. Por el petróleo, ya dije por el agua, es por el gas, es por los minerales estratégicos, ¿verdad? Hay un estudio hecho hace muy poco en donde se concluye, ¿verdad? Un estudio lo hizo una profesora, María José Rodríguez Rejas, en donde demuestra, ¿no es cierto?, que de los 10 países mineros más importantes del mundo, 6 son de Sudamérica. De los 10 más importantes del mundo, 6 son de Sudamérica. Perú, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela, según este estudio. Que si agregamos México, que está en la lista de los 10, o sea, resulta que de América Latina, de los 10 países mineros más importantes del mundo, 7 son de América Latina. Y entonces escuchemos lo que dice, ¿verdad?, un alto oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que en una audiencia ante el Congreso de ese país, dijo que nosotros, cito, necesitamos de al menos 40 minerales esenciales para una defensa adecuada y para una economía fuerte capaz de mantener el modo americano de vida. O sea, necesitamos por lo menos 40 minerales esenciales. Y resulta que acá tenemos 7 de los 10 países mineros más importantes de América Latina. No me quiero entretener demasiado, pero doy unas pocas cifras para entender un poquito esto de la voracidad de recursos que tienen los Estados Unidos. Según el Mineral Information Institute de los Estados Unidos, cada americano que nace va a consumir a lo largo de su vida 260.000 litros de petróleo, va a consumir 2 millones de metros cúbicos de gas, 7.000 kilos de mineral de hierro, 250.000 kilos de carbón, 7.000 kilos de fosfatos y 450 kilos de cobre. Nada de esto tienen los Estados Unidos en su territorio.
y nosotros tenemos en exceso. Entonces, cuando uno mira, incluso ya haciendo la sintonía más fina, cuando uno comprueba, por ejemplo, que el índice de dependencia de Estados Unidos en muchos de estos minerales es casi el 100%, porque no tienen nada, vemos otra razón por la cual América Latina es importante para ellos. No solamente la doctrina Monroe, no solamente el TIAR, no solamente el agua, el petróleo, el gas. ¿Dónde se encuentran el 80% de las reservas de litio de todo el mundo? En Sudamérica. La mayoría de ellos en Bolivia, una parte en Chile y otra parte en Argentina, ¿verdad? ¿Para qué sirve el litio? Para todo esto, para esta computadora, para el celular, para la cámara de fotos, para el proyector S, pero también ahora para las baterías de los autos. Todo el trabajo de la ingeniería electrónica para hacer los autos independientes de petróleo, hacerlos funcionar con electricidad, funcionan sobre la base de litio. El litio lo tiene en Bolivia, en gran medida, y en mucho menor medida Argentina y Chile. Y hay un poquito más en algunos países asiáticos. Estados Unidos no tiene litio, y es el mayor productor de computadoras y de todos estos productos de la microelectrónica. Y entonces los tenemos nosotros. Aparte de eso, tenemos todo el tema de la biodiversidad, ¿verdad? Muy importante, se calcula casi la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra se concentra ahí en el corazón de Sudamérica, en toda la cuenca de la Amazonía y sus periferias hacia el sur, ¿verdad? Enorme capacidad de alimentación. Bueno, cuando miramos todo esto, es evidente que para Estados Unidos, América Latina es la región más importante del planeta. Y eso lo demuestra con hechos. El discurso es uno, pero la realidad es otra, ¿verdad? América Latina en los últimos 100 años ha tenido más de 200 intervenciones militares desestabilizando o derrocando gobiernos en la región. No hace eso producto de la irrelevancia de América Latina, sino producto de la extraordinaria relevancia que tiene la región. Si ustedes comparan, es un lindo tema para una disertación doctoral o de maestría, por ejemplo, países de África y países de América Latina, comparemos cuántos golpes de Estado orquestó Estados Unidos en África, que tiene 57 países, y cuántos en América Latina a lo largo del último siglo. ¿Por qué tantos más en América Latina que en África? Porque América Latina es la región más importante del mundo para ellos. Ellos pueden tolerar que haya un gobierno reformista, radical, hasta revolucionario en África. Lo van a procurar aislar, pero difícilmente que se metan. Pero bastó que una pequeña islita como Grenada, en el Caribe, en el año 83, pretendiese extender su pista de aterrizaje a los efectos de facilitar la llegada de aviones de gran calado para el turismo. Y aclaro, Grenada es un país que tiene 60.000 habitantes. Producto único de exportación de Grenada es la nuez moscada. O sea, no estamos hablando de un país que tiene un recurso estratégico extraordinario. Estamos hablando de un país muy pobre, prácticamente sin recursos. Se le ocurrió al pobre Maurice Bishop, que era el primer ministro de Grenada, extender esa pista, y en la locura conservadora de los años 80, de Reagan, cuando ya estaban los sandinistas en el poder en Nicaragua, la representación que se hizo de esa iniciativa en Washington fue que esto era un intento de crear una pista de aterrizaje para recibir aviones pesados de la Unión Soviética para abastecer a los sandinistas, y por lo tanto, ¿qué hicieron? Invadieron Grenada con una fuerza expedicionaria de 6.000 marines. 6.000 marines equivalía al 10% de la población, ¿no es cierto?, de Grenada. Depusieron al gobierno y a los 3 días fusilaron a Bishop, ¿verdad? ¿Por qué esto era irrelevante Grenada? ¿Por qué minaron los puertos de Nicaragua en el momento en que triunfa la revolución sandinista? ¿Qué podía hacer Nicaragua? El segundo país más pobre de América Latina, sin un sector industrial, prácticamente sin ninguna capacidad. Se decía que el sandinismo podía llegar en camiones hasta la frontera de los Estados Unidos y que eran una amenaza a la seguridad militar de los Estados Unidos. O sea,
Estados Unidos se ha visto involucrado en la política latinoamericana tan profundamente, precisamente por la importancia excepcional que tiene esta región. Y esto explica también, ¿verdad?, en el contexto actual, definido por esa carrera hacia el control de los recursos naturales, explica la militarización de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta hace unos 15 años, 20 años, quien hacía la política exterior de los Estados Unidos para América Latina era el Departamento de Estado, o sea, era el establishment diplomático. Pero si ustedes miran quién la hace desde hace unos 10 años, la política exterior la hace el Pentágono, no la hace más el Departamento de Estado. La política exterior la hace el Pentágono. Cuando uno hace una medición muy simple, mira cuál es el número de empleados civiles, ¿verdad?, que tiene el Pentágono, y concretamente el Comando Sur, estacionado en Miami, resulta que el Comando Sur, personal civil, no digo los militares, el personal civil del Comando Sur es superior al del personal civil de todas las demás agencias y secretarías del gobierno de los Estados Unidos que tengan que ver con América Latina. O sea que la gran mayoría de la gente que está mirando América Latina, monitoreando América Latina, elaborando diagnósticos, escenarios y propuestas para América Latina, más de la mitad se concentran en Miami, en el Comando Sur. Comando Sur, de vuelta, no quiero aburrirlos con esto, con las cronologías, pero es el primer comando que se crea a nivel mundial. Recién después se crea un comando para Europa, después otro para el extremo Asia, Asia Oriental, ¿no es cierto? O sea, el primero es para nosotros, inclusive con el agregado de que el Comando Sur no abarca toda América Latina. Abarca casi toda América Latina y el Caribe, salvo 2 países que están incorporados en la jurisdicción del Comando Central de los Estados Unidos, que son México y Cuba. Si ustedes miran el mapa del Comando Sur, a ver cuál es la jurisdicción, el mapa es muy claro, llega hasta Guatemala, de Guatemala se va, se mete en el Caribe, bordea Cuba, porque Cuba y México entran dentro de la jurisdicción del Comando Territorial Central de los Estados Unidos. Caso único, ¿verdad? Esto nos habla entonces de esa enorme importancia y cómo la política que se hace para esta región es primero que nada una política militar. La contrapartida de esto, de este proceso de creciente influencia del establishment militar, es la fenomenal expansión de bases militares de Estados Unidos en la región. Ahora vamos a ver un poquito eso. Estados Unidos, ¿no es cierto?, en la década de los 80 tenía prácticamente, a comienzos de los 80, tenía 2 grandes bases militares en América Latina y nada más. Era una, la base de Guantánamo, heredada de la guerra hispanoamericana de 1898, y la segunda base, producto también de esa misma guerra, que era mucho más pequeña, la base Roosevelt en Puerto Rico. No tenía más bases militares. Con el triunfo del sandinismo comienza la expansión de las bases militares, ¿verdad? Primero en Honduras, preparadas y organizadas por el propio embajador de los Estados Unidos, que era el señor John Negroponte, seguramente lo habrán sentido nombrar. Después fue jefe de todos los servicios de espionaje de los Estados Unidos. Él es el que crea la base de Palmerolas, la base Sotocano, allí donde llevaron a Mel Zelaya cuando lo sacan de su casa y en el golpe de Estado del 2009. Y en la actualidad Estados Unidos tiene en la región, en América Latina y el Caribe, 46 bases militares. O sea, ha habido un crecimiento absolutamente desproporcionado, desorbitado, en la región más pacífica del planeta. Porque esta es una región donde prácticamente no ha habido guerras, ¿verdad?, entre los países en los últimos 20 años, 25 años, e inclusive tomando gran parte del siglo XX, comparado con África, con Europa, con Asia, esta es la región más pacífica del planeta. Sin embargo, estamos totalmente rodeados de bases militares. ¿Por qué? Bueno, déjenme ver brevemente
Acá en el mapa aparecen dónde están los recursos minerales más importantes de América Latina. Un poquito en México, Colombia, en Brasil y todo el cordón de la cordillera de los Andes. Este mapa lo elaboró el equipo de trabajo que dirige la profesora Ana Esther Cesenia en la UNAM. Está haciendo un nuevo mapa. Ese mapa no refleja la realidad de lo que es hoy en día el avance, por ejemplo, de la megaminería. Es un mapa en donde, por ejemplo, en Perú no está todo lo que está siendo objeto hoy en Cajamarca de grandes protestas. Ya recuerdan lo que pasó hace poco, 12 muertos, la represión oficial en contra de las comunidades campesinas que decían no a la megaminería en Cajamarca, en Conga, etcétera. En fin, eso. O sea que este mapa, es una estimación conservadora, ¿verdad? Pues bueno, ahí tienen los minerales. Y acá tienen los ríos y los acuíferos. Acá toda la cuenca del Orinoco Amazonas, que se desprende después hacia acá, y los grandes ríos Uruguay, Paraná, que desembocan en el Plata, más el acuífero submarino, el acuífero guaraní. Y allá hay otro acuífero, ese es el acuífero de Chiapas, que es más pequeñito, pero es muy importante. Porque ya en Estados Unidos, que están con un problema muy grave de desertificación del sudoeste norteamericano, en donde hay 2 de las 5 ciudades más importantes de ese país. Ahí está Los Ángeles y ahí está San Diego. Y ahí se están quedando sin agua, porque el río Colorado se lo liquidaron, se lo acabaron. Hay informes de ecologistas norteamericanos que demuestran de que el río Colorado, que fue capaz de cavar ese enorme cañón, debido a la fuerza de esa corriente, ese río ya no llega al Pacífico. Se acaba, se transforma en un pequeño arroyo que se diluye en las arenas del desierto del suroeste mexicano. Y ya tienen ellos planes para ver de qué manera pueden alimentar con agua al sudoeste de los Estados Unidos, apropiándose del acuífero de Chiapas, ¿verdad? Y hay planes de factibilidad y estudios, y son cuestiones que en cualquier momento pueden aparecer. Bueno, ahí entonces tenemos los ríos, tenemos los minerales. Acá aparece petróleo y gas, ¿no es cierto?, en esta nueva petróleo y gas, sobre todo acá en Venezuela, petróleo en el sur de México, en la zona de Tabasco, ¿no es cierto?, del Golfo, Yucatán. Que en realidad es un poco más abajo, es el presal de Brasil, y este es la mayor reserva petrolífera del mundo, según la propia OPEP. Y finalmente, acá tenemos la biodiversidad, la ven muy bien, ahí esa región de por ahí, en torno al corazón de la cuenca amazónica. El mapa permite decir, bueno, veamos dónde están las bases militares, y ahí es donde se pone linda la cosa. Las bases militares no están en cualquier parte, están en toda la región donde están nuestras riquezas. Las bases militares están ahí. Y los ejercicios conjuntos se realizan en esa región. Y los ejercicios navales los hace la Cuarta Flota en toda esa región. Entonces yo les aseguro que no soy paranoico, no creo que hay nadie con un puñal acá a punto de clavarme una daga por la espalda. No tengo ningún rastro de la paranoia, pero es evidente que ante una situación como esta, uno tiene que estar muy preocupado, sumamente preocupado. Porque esas bases están puestas para ser utilizadas cuando llegue el momento oportuno. Pero por ahora están ahí esas bases, por ahora están ahí, ¿verdad? Y van a ser utilizadas, vuelvo a decir, cuando llegue el momento oportuno. ¿Cuándo se moviliza, no es cierto? ¿Cuándo se moviliza la Cuarta Flota? En junio del 2008. ¿Qué pasa unas pocas semanas antes de la movilización?
el presidente Luis Ignacio Lula da Silva hace el anuncio oficial del descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos en el litoral paulista. Y la cuarta flota, que ni siquiera se había movilizado cuando se produjo la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética había instalado misiles en Cuba y Estados Unidos, el presidente Kennedy, poco menos que lanza una guerra nuclear contra la Unión Soviética, bajo la amenaza de que si no sacaban esos misiles estacionados en Cuba, iban a una guerra termonuclear. Ni siquiera en ese momento la cuarta flota fue activada, se quedó en sus puertos. ¿Cuándo la sacan a recorrer el litoral de América Latina? La sacan 2 semanas después que el presidente Lula dice: hemos descubierto un enorme yacimiento petrolífero a 6.000 metros bajo el nivel del mar, en la zona llamada el Presal, y que se estima no solamente que harán de Brasil un país que ya tiene autoabastecimiento petrolero, sino un gran exportador mundial. Entonces estamos viendo un cuadro en donde estos recursos de América Latina son recursos que precipitan, ¿no es cierto?, que precipitan la voracidad del imperio. Un imperio muy vulnerable. Estados Unidos consume cada día unos 23 millones de barriles de petróleo. Tiene que importar 15 millones de barriles todos los días, ¿verdad? O sea, el abastecimiento que logra de México es declinante. México está perdiendo prácticamente sus reservas de petróleo debido a una superexplotación que se hizo de ellas, facilitándolo a los Estados Unidos. Con Canadá hay muchos problemas para lograr que siga ese flujo de petróleo, porque Canadá tiene que ir a sacar el petróleo cada vez en regiones protegidas por los códigos medioambientales en vigencia en ese país, y por lo tanto hay mucha resistencia. ¿Y qué hace entonces Estados Unidos? Bueno, trata de apoderarse o de posicionarse en América Latina para apoderarse de ese recurso que tenemos en gran cantidad nosotros. Esto, por lo tanto, plantea, digamos, este escenario en donde tenemos que cambiar inevitablemente las hipótesis de conflicto. América Latina siempre había hecho propias las hipótesis de conflicto de Estados Unidos. Esto nos decía Altiar. Hoy en día tenemos que tener otras hipótesis de conflicto completamente diferentes. Hipótesis de conflicto que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esa carrera frenética hacia los recursos naturales que tiene nuestra región. Y ahí es donde comienza entonces toda esta nueva estrategia de los Estados Unidos. ¿Después de qué? Después de la gran derrota sufrida en el 2005, cuando el proyecto fundamental para los Estados Unidos para el siglo XXI, que era el ALCA, es derrotado en Mar del Plata. Ese proyecto es derrotado. Estados Unidos, pero no baja los brazos. El imperio no descansa nunca. No descansa nunca. De inmediato comenzaron las tratativas para ver de qué forma podían reemplazar ese ALCA que no fue por una colección de tratados de libre comercio, ¿verdad?, hecho sobre la base bilateral o sobre bases regionales. La derrota del ALCA es en el 2005, en el 2006 se inician las negociaciones para establecer un tratado de libre comercio con Colombia. Ya estaba el tratado de libre comercio con Chile. Y luego se avanza con el tratado de libre comercio con Perú, y más tarde tratado de libre comercio con Centroamérica y el Caribe. Muchos países de Centroamérica, por lo menos 2 países de Centroamérica, no querían firmar ese tratado de libre comercio, no los aceptaron. Y los Estados Unidos extorsionaron de una manera brutal a esos países, Salvador, ¿no es cierto?, Nicaragua, que por supuesto resistió, pero también Costa Rica, amenazando con que si no se firmaba ese tratado de libre comercio, Estados Unidos iba a bloquear primero las remesas de los inmigrantes
salvadoreños o costarricenses o hondureños que estuvieran en los Estados Unidos, y en segundo lugar iba a poner límites a la migración, y en tercer lugar no iba a dejar que productos procedentes de esos países entraran a Estados Unidos. Total, que producto de una brutal presión del imperio, Estados Unidos impone el Tratado de Libre Comercio en Centroamérica y República Dominicana. Y entonces toda esta región, ¿verdad?, comienza a dividirse en algo que Ernesto planteaba acá. Tenemos un núcleo fuerte sobre la vertiente del Atlántico, en América Latina, núcleo fuerte que tiene, ¿verdad?, uno de sus ejes en Venezuela, el otro en Brasil, el otro en Argentina, que se han mantenido al margen del proyecto de Tratado de Libre Comercio, y que han desarrollado instituciones como la UNASUR, que hemos visto en estos días, instituciones como la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y Caribe, que es una iniciativa sumamente importante. Pero ¿cómo responde Estados Unidos? Responde propiciando la Alianza del Pacífico, o sea, sumando México, Colombia, Perú y Chile a los efectos de debilitar el proceso de unificación de América Latina. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como lo saben muy bien cualquier imperio, puede mantener su privilegio a partir de la división de las provincias exteriores del imperio. Estados Unidos no puede tolerar una UNASUR fuerte, no puede tolerar una CELAC fuerte, y si no pudo impedir la creación de la CELAC, lo que va a hacer es que a través de la Alianza del Pacífico y los gobiernos más dóciles a las iniciativas norteamericanas, Estados Unidos pueda descarrilar ese proyecto, hacer naufragar ese proyecto. Voy cerrando, ¿no es cierto?, porque veo que hay unas cuantas preguntas ahí, con una nota que pretende ser un poco más optimista o promisoria que este panorama que les estoy pintando. ¿Por qué? Porque me parece importante entender de que en este nuevo esquema de poder internacional, Estados Unidos tiene un poderío militar fenomenal. Estados Unidos hoy gasta en armamentos más que todo el resto de los países del planeta combinados. Esto no era así antes. Simplemente en la época de la Guerra Fría, inclusive, Estados Unidos, con un gran presupuesto militar, tenía un presupuesto que equivalía al de las 12 naciones que le seguían en gasto militar. Hoy en día, Estados Unidos solo gasta más de la mitad del gasto militar del planeta. O sea, una militarización fenomenal. Según Nick Turse, que es un especialista norteamericano, un historiador militar, Estados Unidos tiene hoy, entre bases y misiones militares, más de 1000 establecimientos en todos los puntos cardinales del planeta. Es una maquinaria de guerra como jamás se conoció en la historia. Y además, una maquinaria de guerra que se ha modernizado en función de los desarrollos tecnológicos, y entonces hoy una base militar ya no requiere la presencia de un enorme cuerpo de oficiales y de suboficiales y soldados estacionados permanentemente ahí. En la nueva doctrina militar, una base militar es una pista suficientemente larga y suficientemente de espesor suficiente para hacer posible el aterrizaje de los grandes cargueros militares, los C-17 o los Galaxy, ¿verdad?, que son aviones enormes. Se requiere una pista, abastecimiento de combustible y logística en materia de comunicaciones, es decir, radares y comunicaciones satelitales. De ahí la importancia enorme de una de las bases colombianas, la base de Palanquero. ¿Por qué? Porque esa base de Palanquero permite la llegada desde el Comando Sur, desde Miami, de estos grandes aviones que no pueden aterrizar en cualquier pista, y desde ahí pueden llegar hasta la otra pista, colocada ahí en Mariscal Estigarribia, que creo que ahora la saqué y la voy a volver a poner. A ver, ¿está ahí? Sí, está la base militar, ahí al sur. ¿No es cierto? Mariscal Estigarribia, ahí por acá.
Sí, la pusieron más abajo. Bueno, pero en todo caso, puede llegar de Palanquero hasta acá y desde ahí controlar toda la Patagonia. Y aparte, Estados Unidos, por si fuera poco, tiene 2 bases más. Una acá, en las Malvinas, acceso a la Antártida, continente con recursos fenomenales, por ahora inexplorados, pero en un momento de desesperación van a ir a buscar petróleo, gas, lo que sea, en la Antártida. Segundo, Malvinas controlando el paso bioceánico. Si acá se arma un grave problema en el Canal de Panamá, por distintas razones, la única manera es dando la vuelta por acá. Estados Unidos tiene esa base ahí. Es una base de la OTAN, pero como dice el New York Times, quien dice la OTAN dice Estados Unidos. El músculo y los nervios, según el New York Times, es una expresión textual del diario. El músculo y los nervios de la OTAN son las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y aparte, Estados Unidos tiene por acá la base de la isla Ascensión, que no figura en el mapa. Entonces ustedes imagínense que Estados Unidos no solamente tiene todas estas bases acá, sino que además cierra este círculo así. En realidad es un rombo, ¿no es cierto? Y tiene toda la región controlada. Para Brasil, la base esta de Ascensión es terrible porque está apenas a 4 días de navegación de un crucero desde Ascensión hasta el puerto de Natal, en Brasil. Y desde acá abajo Estados Unidos puede controlar también lo que pasa en esta zona petrolera de Brasil. Eso explica el entusiasmo con el que Brasil ha adherido a la causa de las Malvinas. Aparte de la tradicional hermandad brasileño-argentina, todo el mundo reconocida, aparte de eso por interés propio, porque Itamaraty se quedó dormido. Itamaraty se durmió cuando Estados Unidos, con gran habilidad, entretuvo a la Cancillería brasileña prometiéndole un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que era un cuento para niños, ¿verdad? O sea, entraba Brasil con un asiento permanente y se quedaba fuera Japón, se quedaba fuera Alemania, se quedaba fuera Indonesia, se quedaba fuera la India, se quedaba fuera México. Era un argumento absolutamente inverosímil. Sin embargo, entretuvo a la Cancillería brasileña durante más de 10 años. Y mientras tanto, pacientemente, Estados Unidos empezó a rodear toda esta región. Porque el objetivo fundamental de las bases que hay en Colombia, el objetivo fundamental no es Chávez. Es el objetivo táctico inmediato. El objetivo fundamental es esto de acá. Es la riqueza, ¿no es cierto?, de la Amazonía. Y mientras la Cancillería brasileña se entretenía en todo aquello, le iban llenando de bases, incluyendo ahí esta base que es de los franceses cedida a los Estados Unidos. O sea que está todo Brasil rodeado, por acá, por todas estas bases de aquí, las que le dieron los peruanos, las que hay en Paraguay, y encima Ascensión, y la que Sarkozy le cedió a Obama. De manera que es un escenario complicado. De todas maneras, ese poderío de Estados Unidos no es incontrastable. Hay cosas que todavía hoy se pueden hacer. Hubiera sido impensable hace 20 años que se hubiera producido en pleno Mar Caribe un ejercicio conjunto entre la Armada rusa y la Armada venezolana. Y Estados Unidos no pudo impedirlo. Y no pudo impedirlo porque simplemente una de las cuestiones que se habló acá en la mesa anterior, Estados Unidos es el deudor número 1 del planeta. Y depende que aquellos que le compran sus bonos quieran mantener los bonos, esos papelitos verdes o amarillos que decía Pedro Páez recién. Y Rusia resulta que tiene muchos de esos papelitos verdes. Y en el juego de presiones, Putin amenazó que si Bush se empecinaba en no dejar hacer el ejercicio conjunto en el Caribe, él iba a tener que largar al mercado nada menos que 30.000 millones de dólares de la noche a la mañana, con la cual se producía una fenomenal devaluación del dólar y un derrumbe del dólar. Y Estados Unidos no tuvo más remedio que aceptar ese chantaje que le hizo Putin, ¿verdad?, y hacer ese ejercicio conjunto. Y como esto, digamos, hay muchos otros indicios que son positivos. Estados Unidos no pudo frenar la CELAC, no puede disolver la UNASUR, no pudo sostener el golpe de Estado en Venezuela, no pudo concretar el golpe de Estado aquí en Ecuador,
que Estados Unidos al principio, las declaraciones de Valenzuela eran de que acá no había golpe, sino un acto de indisciplina policial y nada más, estaban encubriendo el golpe, no pudo impedir la readmisión de Cuba en la OEA, no pudo impedir la liberación de los rehenes de la FARC, ¿no es cierto? No pudo impedir que Ecuador cierre la base de Manta. O sea, habla esto de una correlación de fuerzas muy cambiada. Con esto no quiero decir que la vamos a tener fácil, va a ser una larga lucha. Pero creo que si los países de América Latina logran hacer realidad ese proyecto de unidad, por último en defensa propia, cuando inclusive algunos gobiernos conservadores se den cuenta de que ellos también van a caer, y que ellos también van a ser vapuleados, y que ellos también, por más lealtad que le presten a Estados Unidos no les va a perdonar la vida, igual, porque cuando vengan por los recursos, y cuando no quede mucho cobre, los chilenos no van a poder seguir vendiéndole cobre a la China, le van a tener que vender solo a los Estados Unidos, y el petróleo no se lo vamos a poder vender a los chinos, sino que se lo vamos a tener que dar a los Estados Unidos. Y si no se los damos, como decía Martí, lo van a arrebatar por la fuerza. Si no se los damos por las buenas, por la vía, entre comillas, comercial, lo van a arrebatar por la fuerza. Lo único que nos puede salvar es la unidad. Y eso explica por qué aún algunos gobiernos conservadores de la región son muy cautelosos en relación a proyectos como la UNASUR y la CELAC. No les convence, pero también hay un reflejo de autodefensa que les hace dudar seriamente de la conveniencia de situarse como peones incondicionales del imperio, porque pueden ellos también pagar un precio muy caro. Y hay un antecedente histórico, y con esto termino. Colombia perdió Panamá a manos de los Estados Unidos, y perdió Panamá con un gobierno finalmente muy proamericano, ¿verdad? Y yo creo que eso, el robo de Panamá, que era parte de Colombia, está presente no solo en la cabeza de Santos, sino en muchos otros dirigentes conservadores de América Latina que comienzan a asustarse sobre lo que les puede deparar la política del imperio cuando la carrera hacia los recursos naturales deje de lado las formalidades diplomáticas y se transforme en una pelea feroz. Tal vez algunos de ustedes hayan visto aquella película Blade Runner, no recuerdo cuál es la traducción al español, en donde es un mundo en donde se acababa el petróleo y la disputa, se mataba a la gente por una garrafa nomás de petróleo. Bueno, ese es el mundo de adelante, es el mundo que avisoran los americanos. ¿Por qué la doctrina de la guerra infinita? ¿Quién la bautizó? ¿La bautizó algún dirigente de extrema izquierda, algún intelectual de izquierda por ahí? No, son ellos mismos los que dijeron guerra infinita. Y los estudios de prospectiva que ellos hacen hablan, tenemos que estar preparados para un mundo de guerras interminables, porque los recursos naturales ya no se van a conseguir por la vía comercial, sino que van a ser conseguidos por la fuerza. Bueno, dejo acá y gracias por la atención, y creo que hay un montón de preguntas, así que bueno.